Bueno, en realidad tengo muchas preguntas, porque todo este tema del cambio climático ciertamente da mucho, hay Sí, mucha tela para cortar. sí, sí, Sobre todo porque es que realmente ahora mismo prácticamente casi todas las políticas que se elaboran en la Unión Europea y que luego se transponen a la legislación española, de alguna forma están vinculadas con el cambio climático o están sí, afectadas por el cambio climático, desde las políticas industriales, sí, sí. económicas, todas, ¿no? Pero es que usted ha empezado directamente con el tema que yo tenía al final de la lista que yo considero súper relevante, y es el tema del agua. Es el Ujú. tema del agua. Ciertamente el agua es un bien, yo creo que posiblemente el más precioso que tiene el ser humano, porque uno puede estar sin comer una semana o 2 semanas, pero sin agua uno no sobrevive más de 2 días. No tenía pensado empezar por ahí, pero creo que sería una buena idea porque yo estoy escuchando mucho desde hace mucho tiempo en España que tenemos una sequía muy persistente. Y se están declarando desde las administraciones públicas la emergencia por sequía. Ujú. Y yo estoy escuchando a muchas voces críticas que comentan que esa emergencia por sequía realmente se está utilizando para privatizar fuentes de agua. Eso es lo que yo he escuchado de personas solventes, realmente. ¿Es eso así? ¿Eso está ocurriendo? Mire, en España no hay ninguna sequía. Eso ya se lo digo claramente. Llevamos un año muy lluvioso, y el año anterior también fue muy lluvioso. Por lo tanto, no hay sequía. Lo que sí que hay en España, buena parte de nuestro país, es un clima mediterráneo. Y entonces, todo el clima de España, salvo el Cantábrico y Galicia y las montañas, tienen un clima mediterráneo. Y en el clima mediterráneo, por definición, en el verano llueve poco. En todos los climas mediterráneos del mundo, en verano llueve poco. Eso no es sequía, eso es que el clima es así. Todos los climas tienen periodos lluviosos, periodos no lluviosos. Entonces, en España no tenemos ninguna sequía, eso es falso. La sequía que se transmite al público es una sequía... eh, mire, hay tres tipos de sequía: la climática, la hidrológica y la mediática, que es la que crean los medios de comunicación. Ahora mismo solamente tenemos sequía mediática, que crean algunos medios de comunicación, no independientes precisamente. Entonces, no tenemos ninguna sequía, todo lo contrario, estamos teniendo un año lluviosísimo, y el año anterior, el año hidrológico anterior, fue, con datos oficiales, entre un 10 y un 15% más lluvioso que la media. O sea que de sequía nada, es falso. Yo creo que se está utilizando la sequía para meter miedo a la población. Para privatizar el agua, bajo mano, porque en teoría en España el agua es pública. La ley de aguas define que el agua es un bien público, tanto el agua privada, perdón, tanto el agua superficial como el agua subterránea. De momento, al menos oficialmente, no se puede privatizar. Otra cosa es que se esté creando el caldo de cultivo, la aceptación social de que se pueda privatizar el agua, pero de momento el agua, al menos con la ley en la mano, no se puede privatizar. Fíjese si le digo que lo de la sequía se está utilizando, que en las prioridades que sacó hace unos días el Ministerio de Ciencia e Innovación para proyectos de investigación, es objetivo, es una línea prioritaria de los proyectos de investigación, trabajar sobre la sequía, cuando estamos en un año hiper húmedo, hiper lluvioso, y el año anterior también lo fue. Por lo tanto, es una sequía artificial. Entonces, es un tema muy interesante, porque sí que es cierto que yo también he oído lo de la privatización. Hoy por hoy no es posible, pero sí que es un tema que hay que hacer un seguimiento. Hay que hacer un seguimiento, porque el agua es una perita en dulce, por decirlo así, para la privatización. Y es tan necesaria, como usted bien decía, que, que privatizar el agua sería hacernos mucho más dependientes de todo. Y en España hoy por hoy, y creo que es un acierto de la legislación española, el agua es pública y la gestionan instituciones públicas, que son los organismos de cuenca. Un tema también relacionado con el agua que está ahora mismo, bueno, no llenando todos los titulares que debería, pero sí que ciertamente está en boga, es el tema del trasvase Tajo Segura. Uh -huh. Parece que el gobierno quiere cambiar los límites del trasvase, de manera que, por un lado, ellos dicen que tienen que limitar la cantidad de agua que envían al Segura,
Y por otro lado, los regantes del Levante están diciendo que eso sería la ruina del sector. Entonces yo me pregunto, ¿es realmente, en este contexto que me comenta usted de que no hay sequía, es realmente necesario poner esos límites al trasvase? No, no es necesario, en mi opinión no es necesario. El trasvase ya tiene unos límites que son los que establece la propia capacidad de transporte. O sea, el trasvase tiene una capacidad de transporte que no se puede superar. Por lo tanto, ya hay límites, esos límites ya están. Lo que quiere el gobierno es disminuir esa cantidad de agua trasvasada al sudeste de España. Luego también el trasvase tiene otro límite, que es el acuerdo que tiene España con Portugal, porque el Tajo es un río internacional, es un río compartido, es un río que entra en Portugal y con Portugal hay un acuerdo internacional, que es el Convenio de Albufeira, que obliga a España a dejar una determinada cantidad de caudal que tiene que pasar a Portugal. Por lo tanto, el trasvase, digamos, trasvase de Tajo Segura ya está limitado. Entonces no hay que limitar, lo que quieren no es limitarlo, es disminuir la cantidad de agua. Eso sería gravísimo para toda la agricultura del sudeste de España. Sería gravísimo porque el desarrollo de Murcia, el desarrollo del sur de Alicante, de buena parte de Almería, que hoy por hoy es las zonas probablemente más productivas agrícolamente de España, se vería truncado, se vería cortado. Y la cantidad de camiones, yo el año pasado tuve la oportunidad de visitar Almería y la cantidad de camiones que están constantemente subiendo por la autovía del Mediterráneo hacia Europa, exportando cantidades enormes de productos agrícolas, es impresionante. Eso es una entrada de dinero para España de primerísimo orden y eso sería un daño tremendo para nuestra agricultura. Paralelamente, muchos agricultores pues, están en contra de la ley de restauración de la naturaleza de la Unión Europea, etcétera, etcétera, que muchos dicen, y creo que con bastante razón, que también es un enorme perjuicio para la agricultura española. Parece que todo va en la misma línea, porque parece que lo que se quiere es dañar a la agricultura, porque son dos, una directiva europea y una decisión del gobierno español que van en la misma línea. ¿Y por qué cree usted que quiere limitarse la cantidad de agua que se trasvasa? ¿Cuál sería el objetivo? Porque, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, el señor García Paje, se ha mostrado encantado con esa limitación, que supuestamente está en el otro lado de este conflicto de intereses, ¿no? Diferente al Levante. Es decir, ¿en qué se beneficiaría en la Castilla-La Mancha, si en algo, de ser limitada la cantidad de agua trasvasada? Vamos a ver, en un trasvase siempre hay una cuenca que es la cedente, en este caso es la cuenca del Tajo, que es la perjudicada, por decirlo así, y una cuenca receptora, que es la cuenca del Segura y de algún río de Almería que está fuera de la cuenca del Segura, que es la cuenca beneficiada. Entonces, la Comunidad de Castilla-La Mancha sería beneficiada porque cedería menos agua que quedaría en el río Tajo y, por tanto, sería agua utilizable para las necesidades de agua de la Comunidad de Castilla-La Mancha. En realidad, más que de la Comunidad de Castilla-La Mancha, sería utilizable para la cuenca del Tajo o del Guadiana, que también ahora mismo hay un trasvase. Del trasvase Tajo Segura, parte del caudal se deriva a la cuenca del Guadiana para llevarlo a las tablas de Daimiel, al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que está en Castilla-La Mancha. Por tanto, ese sería el interés. Cederían menos agua, tendrían más agua disponible. Pero el juicio para el sudeste de España, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, sería terrible, sería terrible. No quiero ser mal pensado, pero Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía tienen gobierno no afín al gobierno central. Castilla-La Mancha tiene gobierno afín al gobierno central. No sé si es casualidad, pero esa es la realidad. Ya. Otro tema de agua muy relevante del que se habla solo por etapas es el tema de Doñana. Realmente en Doñana también hay un conflicto entre el Miteco y los regantes, precisamente por la cantidad de agua que supuestamente tiene que tener Doñana, que es un parque natural que obviamente yo creo que ahí está absolutamente todo el mundo de acuerdo que es prioritario de conservar, ¿no? Yo tuve la ocasión de hacerle una entrevista al presidente de la Asociación de Regantes de la zona de Huelva y él me comentó que realmente el problema del agua en Doñana no proviene de la que se extrae para la agricultura, que fundamentalmente es la fresa y los frutos rojos de Huelva, sino de un estrangulamiento que se le hizo al río Tinto, creo que es, cuando hubo aquel escape de la mina y que luego nunca se volvió a abrir y que eso es lo que está realmente frenando que llegue el agua que Doñana necesita. Primero,
Doñana es parque nacional, que no es lo mismo que parque natural. Es una Pues zona de protección más exigente y por tanto de más valor. Parque nacional es la figura más solamente para los espacios de más valor de España. Entonces, el río que alimenta Doñana es el río Guadalquivir, pero tiene varios afluentes que vienen de la Sierra de Huelva. Uno de esos afluentes es el que sufrió el accidente de la mina de Aznalcóllar, que me acuerdo perfectamente del accidente con los vertidos de la mina, etcétera, etcétera. No le puedo decir si esto que dice el presidente de la asociación es cierto o no. La verdad es que me gustaría profundizar un poco en el tema. No me extrañaría, no me extrañaría porque es un afluente que desemboca en el Guadalquivir, precisamente en Doñana, o muy próximo a Doñana, y pues podría ser. La verdad es que es un tema que me gustaría profundizar, pero lo que sí que le puedo decir es que con todo lo que ha llovido este año en todo el suroeste de España, en toda la zona de Andalucía, este año Doñana está en muy buen estado. O sea que este año no hay problema de agua, los acuíferos se han recargado y seguro que no hay ningún problema de agua, pero no quiere decir que dentro de 1, 2 o 3 años sí que puede haber algún problema de agua. En cualquier caso, las extracciones para los frutos rojos estamos en las mismas. Los frutos del fresón, los frutos rojos de Huelva, etcétera, son una fuente de riqueza muy importante y hay que llegar a un equilibrio, entre la conservación de un espacio natural de primer orden como Doñana y el mantenimiento de esa agricultura, que es una agricultura muy, muy rentable. Entonces, ese equilibrio hay que buscarlo. Y ya le digo, pues me gustaría comprobar esto que me cuenta porque no lo descarto. Ahora vamos al tema del cambio climático. Llevamos muchísimos años hablando de que hay un consenso científico alrededor de este modelo del cambio climático. Y como digo, los organismos internacionales, la ONU, la Unión Europea y todos los gobiernos coinciden en que hay un aumento del CO2 antropogénico, que esto está acelerando el calentamiento global y que eso realmente puede tener consecuencias catastróficas, que se derritan los polos, que se eleve el nivel del mar, que desaparezcan o que se inunden directamente países, islas y demás. ¿Está usted de acuerdo con esto? Pues en algunas cosas sí y en otras no, en la mayoría no. Pero bueno, mire, le comento. Hay un acuerdo científico en que el CO2 en la atmósfera está aumentando porque esos son datos. Hay un acuerdo científico en que hay un leve aumento de la temperatura media mundial desde el siglo XVII. O sea, no estamos hablando de un aumento de los últimos años, ni mucho menos. Desde el siglo XVII, la temperatura media del globo poco a poco está subiendo. Ahí también hay un acuerdo y esos son datos, por tanto, eso no es discutible. No hay acuerdo en absoluto en que el ser humano sea el responsable de esa subida de temperaturas. Y de hecho, no hay acuerdo hasta el punto de que a nivel internacional hay una organización que se llama CLINTEL, de la que formo parte, de la que soy firmante del manifiesto CLINTEL, que hemos firmado un manifiesto en contra del alarmismo climático y en contra de la versión oficial que usted ha resumido muy bien, según la cual vamos a hacer una catástrofe climática, se van a derretir los polos, va a subir el nivel del mar, vamos a llegar a un nivel en el que incluso ciertos países van a desaparecer. No estamos de acuerdo con eso y no estamos de acuerdo con la relación entre subida de las temperaturas, que es leve, estamos hablando de 1 grado de media en un siglo, que es muy poco, es poco, con la asignación del ser humano como el principal responsable. CLINTEL, como le digo, es un manifiesto crítico con esa versión, que no compartimos la versión oficial y somos 2.000 firmantes, casi 2.000 firmantes en todo el mundo. Por tanto, de consenso nada, no hay consenso. Cada vez hay más discusión, cada vez hay más científicos que estamos en el lado crítico con la versión oficial y de hecho aquí en España hemos fundado la Asociación de Realistas Climáticos, Asociación ARC, Asociación de Realistas Climáticos, que pretendemos precisamente transmitir a la sociedad la idea de que no hay consenso, la idea de que es necesario el debate científico, que la ciencia avanza por el debate científico y que cada vez somos más científicos y con mucho
con mucho peso y mucho bagaje los que estamos en desacuerdo con esa versión oficial y mucho más en desacuerdo con el monolitismo que se pretende transmitir. Yo soy el secretario de esa asociación. Ayer precisamente tuvimos una reunión online también de los asociados y no solamente existe en España, existe en Alemania, existe en Irlanda, en el Reino Unido, en la República Checa, en Italia me parece también, es decir, que hay un montón de asociaciones de ese orden, de ese tipo, de esa línea, que rompe con el falso mensaje de que hay consenso. No hay consenso en absoluto. Y de hecho, todos los modelos que predecían que el Polo Norte se va a quedar sin hielo, que las Maldivas van a quedar hundidas bajo el nivel del mar, etcétera, etcétera, todos han fallado, absolutamente todos. Porque esto se viene diciendo desde hace muchos años. Yo tengo noticias, recortes de prensa que dicen que en el año 2014 y 2017 el Ártico se va a quedar sin hielo. Eso no ha ocurrido. Estamos en el 25 y eso no ha ocurrido. Y no tiene pintas de que ocurra en los próximos años de manera inmediata. Por lo tanto, no hay consenso. De acuerdo. Ha comentado usted que realmente sí que ha subido los niveles de CO2 y que esos son datos. Sí. Pero yo me pregunto, ¿es eso realmente algo malo? Porque yo, por ejemplo, por mi experiencia en el pasado, yo sé que se venden máquinas que producen CO2, que se instalan en los invernaderos y que Sí, eso es lo claro. que estimula el crecimiento de las plantas. Entonces, claro, yo me pregunto, me dicen que sube el CO2, pero ¿es eso realmente malo? ¿O eso, como todo en esta vida, puede tener una doble vertiente? Puede tener su lado perjudicial, pero también su lado beneficioso. También se oye que hay partes del Sáhara, por ejemplo, que están reverdeciendo precisamente gracias a ese aumento del CO2. Sí, pues el CO2 se vende como un gas nocivo y el CO2 no es un gas nocivo, es un gas que no tiene perjuicios para el ser humano y efectivamente en los invernaderos se incorpora CO2 de forma artificial porque el CO2 ayuda al crecimiento de las plantas, facilita el crecimiento de las plantas. De hecho, es necesaria la fotosíntesis. En la fotosíntesis las plantas absorben CO2 y emiten oxígeno. Si hay mucho CO2 para absorber, el crecimiento es más rápido porque la fotosíntesis es más intensa. Por lo tanto, es algo tan sencillo como eso. Por lo tanto, sí que es cierto que el CO2 es un gas de efecto invernadero, eso sí que es cierto, pero no es el único gas de efecto invernadero. Otro gas de efecto invernadero es algo tan sencillo como el vapor de agua. El vapor de agua es muy efectivo como gas de efecto invernadero y el metano es muy efectivo como gas de efecto invernadero. ¿Por qué se centra la versión oficial solo en el CO2? Pues porque hay muchos intereses en transmitir una idea de que hay que limitar las emisiones de CO2 y que tenemos que llegar a una sociedad descarbonizada, a un ritmo rápido, porque además todo esto tiene que ser urgente, según la versión oficial. Entonces, eso puede ser muy peligroso porque la sociedad puede quedar desprotegida en muchos aspectos. El CO2 no es malo y sí que es cierto que no solo en Sáhara, sino en muchos lugares del mundo tienen más vegetación. España, por ejemplo, según datos oficiales del Ministerio, tiene más bosque que hace 30 años. Y bosque de más calidad. Esos son datos oficiales. Aparecen en el libro que publicamos hace unos años y los datos proceden de un informe oficial que demuestra que España tiene cada vez más bosque y en mejor estado, a pesar de los incendios. Y eso es algo general en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, no tiene por qué ser el CO2 perjudicial. De hecho, el CO2 también, a lo largo de la historia del planeta, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Ha habido periodos de mucho más CO2 que ahora y de menos CO2, pero sobre todo ha habido periodos de mucho más CO2 sin influencia del ser humano. Por tanto, también hay factores naturales que influyen, que afectan al porcentaje de CO2 atmosférico. Me alegro que haya mencionado usted el tema del metano, porque precisamente esa es una de las grandes acusaciones que hace estas políticas verdes a la agricultura. Es decir, se dice que la agricultura o se le acusa a la agricultura de ser uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero, en concreto del metano, ¿no? Y es que aunque suene un poco cómico decirlo, por las flatulencias del ganado. Uh-huh. ¿Es esto realmente así? O sea, ¿realmente ese gas metano que emite la agricultura es lo suficientemente, o sea, tiene un volumen suficiente como para que de verdad pueda afectar al clima en el planeta? Yo lo dudo.
sí que el metano es un gas muy activo como gas de efecto invernadero, pero el principal emisor de metano en el mundo no son las vacas. El principal emisor de metano en el mundo son las zonas húmedas, los lagos. Todas las zonas húmedas, todos los lagos, en el fondo se produce lo que se llama una fermentación anaerobia, es decir, una transformación, una fermentación, una descomposición de materia orgánica sin oxígeno. Y esa descomposición de materia orgánica sin oxígeno genera unas burbujitas. Es muy fácil ir a una zona húmeda, a un área palustre y ver pequeñas burbujitas que salen del fondo. Esas burbujitas son metano. Bueno, pues los millones de hectáreas que hay en el mundo inundadas son los principales emisores de metano. Cuando digo zonas inundadas, zonas húmedas, son lagos, lagunas y, por ejemplo, los arrozales. En los arrozales se produce ese mismo efecto. Los arrozales tienen millones de superficie, de millones de hectáreas cubiertas por agua durante mucho tiempo, tienen mucha materia orgánica en el suelo y se producen emisiones de metano. Entonces, esas zonas húmedas, incluyendo los arrozales, son las principales emisoras de metano. ¿Por qué se centra en la ganadería? Pues a lo mejor por lo que decíamos antes, porque parece que todo va encaminado a hacer daño al sector primario, tanto a la agricultura como a la ganadería. Sí que es cierto que las vacas emiten metano, pero el porcentaje que supone sobre la emisión total de metano no creo que sea significativo, no creo. No tengo datos concretos, pero dudo mucho que sea significativo. ¿Y cuál es el efecto del metano en la atmósfera para que sea tan peligroso? Sí, el metano es un gas de efecto invernadero, por lo tanto hace lo mismo que el CO2, pero con más intensidad y lo mismo que el vapor de agua. El vapor de agua hace lo mismo, ¿eh? Es un efecto invernadero. Pero el efecto invernadero no es malo si es un efecto moderado. De hecho, en el planeta hay vida gracias al efecto invernadero. O sea, el efecto invernadero lo que hace es que la radiación que refleja la Tierra hacia el espacio, parte de ella se quede dentro de la atmósfera, calentando la atmósfera, y hace que la temperatura media de la baja atmósfera donde estamos nosotros sea habitable. Si no fuera por el efecto invernadero, por el día haría muchísimo calor y por la noche haría muchísimo frío, de forma que ni las temperaturas del día ni las de la noche serían compatibles con la vida, no podría haber vida. Entonces, los gases de efecto invernadero que forman parte de la atmósfera permiten que la temperatura por la noche se mantenga en unos valores asumibles y aceptables. Si comparamos las temperaturas de una noche despejada con muy poca humedad en la atmósfera y sin nubes, va a ser una noche mucho más fría que una noche con humedad y con nubes. Va a ser una noche más templada. Se va a perder menos calor. Eso es consecuencia del efecto invernadero, mayor cuando hay nubes, menor cuando la noche está despejada. No quiere decir que no haya, porque si no las temperaturas bajarían hasta muchísimos grados bajo cero, pero eso es lo que hace el efecto invernadero. Atenúa, atempera, suaviza las temperaturas. Se calcula que la temperatura media de la Tierra, la temperatura media del planeta ahora mismo está en torno a 14-15 grados, por encima de cero, la media del planeta. Sin efecto invernadero se calcula que serían unos 18 grados bajo cero, es decir, que no podría haber vida, tal y como la conocemos. Entonces el efecto invernadero no es malo, sí que sería perjudicial si disparáramos la temperatura del planeta, pero eso hoy por hoy no está ocurriendo. Y también hay que decir que ha habido periodos históricos en los que la temperatura del planeta ha sido tan alta como ahora, incluso más elevada, incluso más alta. Y ahora una pregunta, se sabe, porque lo ha reconocido la AEMET, porque China en concreto lo dice abiertamente que lo utiliza, que hay tecnologías para modificar el clima. Sí, ¿Cree que se están utilizando en España esas tecnologías? sí. Se están utilizando, si eso lo dice la propia EMET y lo dice el Boletín Oficial del Estado. Se están utilizando y la legislación española lo permite. O sea, no estamos hablando de nada conspiranoico ni de nada fuera de lo normal. Sí, claro que se están utilizando en muchos lugares del mundo técnicas para cambiar el clima. Y de hecho, yo tengo por ahí un enlace de una página web auspiciada por Naciones Unidas en la que se habla de técnicas para alterar el clima. Esto no es nuevo, se lleva muchos años investigando en técnicas para cambiar el clima. El ser humano de siempre ha intentado hacer un clima a su medida y ahora pues hay técnicas que tienen
capacidad de modificación del clima limitada. No podemos de momento hacer un clima a nuestra medida, pero sí que hay países que parece que tienen tecnologías muy avanzadas, entre ellos China. De hecho, hace unos meses o hace un año, China manifestó que para el año 2030 la mitad de su territorio tendría programas de modificación climática. La mitad de su territorio es una barbaridad. Son 4,5 millones de kilómetros cuadrados. China tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, 4,5 millones de kilómetros cuadrados es una superficie enorme sometida, según lo que dicen ellos, a programas de alteración climática. Es muchísimo, es muchísimo. No sabemos, insisto, la capacidad real de cambiar el clima, pero las técnicas, por supuesto, que existen. De hecho, cuando las Olimpiadas de Pekín, China dijo que había conseguido que no lloviera en las Olimpiadas de verano de Pekín mediante técnicas de alteración del clima. O sea que estamos hablando de cosas reales y reconocidas oficialmente. ¿Y qué técnicas son las que se están utilizando en España y con qué propósito? O sea, A ¿qué ver, alteración es la que se está consiguiendo? ¿Qué sí, tipo de a ver, alteración? ¿Más lluvia? bueno, ¿Más, sí, menos España, lluvia? sí. En España, sobre todo, que se sepa, ver sobre esto, hay mucho oscurantismo y hay mucha información difícil de conseguir y mucho oscurantismo, sobre todo. Oficialmente en España se utiliza para conseguir que llueva más. España es un país que de vez en cuando sufre sequías. Ahora, como comentábamos al principio, no tenemos ninguna situación de sequía, pero sí que es un país que de vez en cuando sufre sequías y que tenemos zonas de nuestro territorio en las que de forma normal llueve poco. Por ejemplo, todo el sudeste, fundamentalmente el sudeste, parte de Canarias también, de forma normal llueve poco. Entonces, España sobre todo utilizado que llueva más. También se han utilizado para evitar el granizo, pero técnicas para evitar el granizo se utilizan desde los años 70. O sea, es algo muy antiguo, ¿no? Porque el granizo, pues como sabemos, hace daño sobre todo a territorios frutícolas, a territorios en los que se produce fruta. Aquí en Aragón, por ejemplo, antes era habitual quemaduras de yoduro de plata para evitar los granizos en situación de tormenta. Creo que ahora están prohibidos o limitados, creo que están prohibidos, pero se han utilizado durante muchísimos años. Entonces, oficialmente en España se utilizan sobre todo técnicas que llaman de siembra de nubes para facilitar las lluvias. Ahora, yo he oído de todo, desde que se pueden utilizar técnicas para todo lo contrario, para que llueva menos, las famosas avionetas que según muchos agricultores salen de ciertos aeropuertos para hacer siembra de nubes con el objetivo de que no llueva, no de que llueva, sino de que no llueva, de hacer nubes de tormenta, etcétera, etcétera. Yo no puedo demostrar que esto es así y tampoco puedo demostrar que es falso. He oído las dos versiones. Los agricultores de ciertas zonas aseguran que eso es verdad. Incluso ha habido alguna denuncia oficial en cuarteles de la Guardia Civil, aquí en Calatayud, por ejemplo, cerca de Zaragoza, en Calatayud, creo que una denuncia de una asociación de agricultores sobre este motivo, sobre la supuesta utilización de técnicas para evitar que llueva. Entonces, oficialmente eso no se utiliza, pero sí que lo he oído yo en muchísimos lugares de España. Vale, ¿y quién es el organismo encargado de hacer eso en España, por ejemplo? Oficialmente, ¿quién sería? ¿Qué organismo sería? La administración lo puede dar el permiso la administración y lo puede hacer, es una alteración del ciclo hidrológico, del ciclo del agua, del ciclo hidrológico, y creo que lo podría legalizar, no me acuerdo ahora, pero creo que lo pueden legalizar o bien los organismos de cuenca o bien la propia EMET, quiero recordar, que son los que lo pueden legalizar. Lo tendría que mirar en la legislación, pero creo que esos dos organismos lo podrían legalizar. Porque Estupendo. al fin y al cabo podemos pensar que pintan aquí los organismos de gestión de agua. Es que la lluvia, hacer que llueva más o hacer que llueva menos, estamos alterando el ciclo hidrológico. Por lo tanto, Claro, repercusión directa sobre el agua. pues sí. Pues, Javier, yo no tengo más preguntas ahora mismo. La verdad que ha sido interesantísima la conversación. ¿Hay algo que le gustaría añadir antes de finalizar? Pues sí, me gustaría añadir que el agua cada vez es más importante y va a ser cada vez más importante en conflictividad internacional. Antes hemos hablado en varias ocasiones de China. China está desarrollando una política muy agresiva de control de los ríos,
de los ríos que nacen en su territorio y que luego van a otros países. Tan agresiva como que ya está dando problemas de China con la India, con Bangladesh, con los países del sudeste de Asia, Tailandia, Vietnam, Birmania, Camboya, porque está desarrollando una política muy agresiva de control de las aguas. Es lo que se llama la hidrohegemonía, y China está ejerciendo una verdadera hidrohegemonía en los ríos internacionales que nacen en su territorio, que son muchos, y luego van a otros países. Hoy mismo he leído la noticia en prensa de que la India ha cortado el caudal de un río que de su territorio pasa a Pakistán. La tensión entre la India y Pakistán ha crecido mucho, y hoy mismo la India ha comunicado que un río que pasa de Cachemira, India, a Pakistán lo ha cortado cerrando las compuertas de una presa. Pakistán eso lo considera una declaración de guerra, un casus belli. Es decir, que si al principio decíamos que parece que medio ambiente y geopolítica no tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Y cada vez va a tener más que ver, sobre todo en temas de clima y de agua, porque también países próximos a China han protestado por los programas de alteración climática de la India, de China, por una sencilla razón. Agua que llueve de más en China por posibles políticas de favorecer las precipitaciones de manera artificial, es agua que no llueve en otros países, porque el ciclo del agua es el que es, y por lo tanto están alterando la cantidad de lluvia que reciben otros países vecinos. Por lo tanto, agua, clima y geopolítica están cada vez más interrelacionados. Genial, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Adiós, hasta luego.